Bueno, buenas noches a todos y agradecer su presencia. Vamos a intentar comentar de forma breve cuál es la situación actual en relación a la tributación de estos productos del ahorro y cuáles son las perspectivas a futuro atendiendo a lo que son las circunstancias actuales. Todos hemos visto en la prensa durante la Navidad como a final de año ha habido un cambio normativo bastante importante en relación al impuesto sobre la renta de las personas físicas, también afecta a otros impuestos, pero quizás en menor medida, que se ha traducido en un aumento genérico de los tipos impositivos. Quizás lo que más trascendencia ha tenido ha sido el aumento en la base general, en lo que son las rentas de trabajo, donde se ha hablado de un sobregravamen solidario de hasta el 7% para los años 2012 y para los años 2013, y quizás ha tenido menor repercusión en... Un segundo, Antonio. En la presentación está puesta todas las... Es la primera, sí, la primera página debe estar anterior. Es que no hay más. Me temo. Pues el material de partido... ¿Habrá una versión extensa? Sí, yo estoy explicando. Bueno, está... El material del partido sí he visto que hay un cuadro comparativo con los tipos aplicables a lo que son las rentas de trabajo. Como decía, en lo que se refiere a lo que ha tenido más trascendencia ha sido el aumento de los tipos quizás en lo que es la base general, en las rentas de trabajo, quizás porque es lo que más nos afecta a todos, aquellos que están en el mundo laboral como aquellos que puedan estar en edad de jubilación, están tributando por las rentas que van recibiendo de esta naturaleza, pero también se ha producido un aumento muy significativo que quizás, como decía, tiene menos trascendencia en lo que se refiere a las rentas de oro. Nosotros veníamos de un régimen en el año 2011 en el cual los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales que tributan en la base especial estaban sometidos a una tributación del 19% hasta 6.000 euros y de 6.000 euros en adelante teníamos una tributación del 21%. Pues hemos pasado un escenario a partir del 1 de enero del año 2012 en el cual el tramo del 19% ha pasado a ser del 21%, se ha creado un tramo nuevo entre 6.000 euros de rendimientos y 24.000 euros de rendimientos que tributamos a un tipo del 25% y a partir de 24.000 euros pasamos a una tributación del 27%. Si analizamos porcentualmente cuánto ha sido esa subida con respecto al tramo que había en el ejercicio 2011, nos encontramos que en el primer tramo la subida es del 10,5%, en el segundo tramo del 19% y en el tercer tramo nos vamos a una subida del 28,5%, prácticamente del 30%. Bueno, son subidas muy significativas. ¿Cuál es el problema de estas subidas? Que no tienen régimen transitorio, es decir, cuando nosotros hacemos una inversión, lógicamente lo hacemos con una perspectiva de rentabilidad, asumiendo también criterios como liquidez o en su caso como riesgo que hemos comentado anteriormente. Al no haber un régimen transitorio, cuando hemos planificado una inversión, a lo mejor una tributación del 21%, nos encontramos con que esa tributación se nos puede ir al 27% y, como digo, la reforma no ha contemplado ningún régimen transitorio, por tanto, en principio, nos veremos obligados a tributar a estos tipos durante el ejercicio 2012 y durante el ejercicio 2013. Adicionalmente, esta subida ha ido acompañada también de lo que ha sido una subida en el tipo de retención que se va a aplicar a estos productos financieros, pasando de una retención del 19% que teníamos hasta la fecha a una retención del 21%. Por tanto, también el efecto del dinero líquido del cual vamos a poder disponer se ha reducido como consecuencia de este aumento en el tipo de retención. Supuestamente esto es un gravamen solidario que desaparecerá en el ejercicio 2013 y a partir del ejercicio 2014 es previsible, o así está contemplado en la normativa, que volvamos a recuperar los tipos anteriores. No obstante, como verán, está puesto con, en la documentación que tiene está puesto con una interrogación porque, a tenor de lo que está sucediendo hoy en el mercado, yo creo que nadie está en condiciones de asegurar plenamente que en el 2014 vayamos a recuperar esos tipos. Sí es cierto que el programa electoral del partido en el gobierno apuntaba a una serie de incentivos del ahorro que incluso hablaban de unas reducciones adicionales para aquellos que fueran acumulando ahorro de un año con respecto al anterior.
Sin embargo, hemos visto que la subida pues, va en sentido contrario a lo que se decía. No obstante, sí ha salido, pues, en este caso, el ministro de Hacienda, pues manifestando que en principio no se prevén que vaya a haber más subidas en cuanto a los tipos impositivos en la renta. Quizás a lo mejor nos encontremos a futuro con otro tipo de subidas en otros impuestos, pues hemos visto como hoy en Francia ya se ha anunciado una subida del tipo del IVA, etcétera. Bueno, podría ser una posibilidad, yo tampoco he dicho que hoy en día en la próxima reforma eso sea un tema total, pero bueno, es un escenario posible. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir? Pues hay un cuadro que sé que está en mis espaldas, en el cual pues, se analiza cuál es la tributación en cada uno de los distintos productos que nos podemos encontrar en el mercado. Básicamente la tributación es muy similar en todos ellos. La tributación va el tramo de 6.000 euros, como hemos dicho, al 19%, el tramo de 6.000 hasta 24.000 a un tipo del 25% y a partir de 24.000 la tributación efectiva será del 27%. Esa tributación será con independencia de la calificación que se dé al producto, si son rendimientos de capital mobiliario o si son alteraciones patrimoniales. En ese cuadro simplemente llamar la atención sobre 2 o 3 productos concretos que tienen algún tipo de particularidad. Lo primero es lo que son los dividendos. Los dividendos tienen hoy en día una exención para los 1.500 euros primeros que se reciban de renta, con lo cual en el caso de recibir un dividendo de una sociedad cotizada o de una sociedad que no cotice, pues nos encontraremos con que los 1.500 primeros euros estarán exentos de tributación. Segundo, hay un producto como es el plan de pensiones que hoy en día quizás pueda ser muy interesante en la medida que nos encontramos en la Comunidad Valenciana con una tributación efectiva al 54% para rentas que llegan hasta los 600.000 euros, pero sin llegar a esos niveles nos podemos encontrar con tributaciones muy altas. Pues las cantidades que aportemos hoy en un plan de pensiones lógicamente desgravarán este año ese tipo. Si se recupera dentro de 5, 6, 7, 10 años y el tipo lógicamente ha bajado, pues conseguiremos un ahorro significativo. Por contra, aquellos que están recuperando hoy en día planes de inversiones que vienen del pasado, pues nos encontraremos que no tributaron por esas rentas en su día, probablemente a tipos inferiores a los que se van a ver obligados a tributar hoy como consecuencia del aumento en el tipo impositivo. Comentar también dentro de estos productos financieros la particularidad de lo que son los fondos de inversión y que ahora vamos a analizar con una mayor profundidad. Los fondos de inversión plantean una ventaja y es que se puede pasar inversiones de un fondo a otro fondo sin que tengamos que tributar por ello, cosa que en otros productos financieros no existe esa posibilidad. Entonces podemos pasar cestas de un fondo a otro fondo sin que nos veamos obligados a pasar por caja, sin que nos veamos obligados a tributar a la hacienda pública. En este cuadro también hay referencias a una serie de coeficientes de abatimiento, etcétera, para productos antiguos, productos que vienen del 2006 atrás o incluso más allá, pero bueno, no es lo más relevante. Lo importante es que sepan hoy en día que prácticamente las rentas del ahorro tributan en los tipos que hemos señalado. Lógicamente siguen siendo tipos mucho más bajos que otro tipo de renta. Pensemos que si estamos hablando aquí del 27% del tipo máximo, mientras las rentas, por ejemplo, del trabajo pueden llegar a un 54%, estamos hablando de prácticamente el doble de tributación. Quedan muy lejos aquellos años en los que las rentas de capital mobiliario tributaban a tipo marginal. También quedan lejos, no tanto, pero también quedan lejos cuando tributábamos al tipo de 15%. Pero hoy en día es lo que hay y sí es cierto que como consecuencia de esta reforma pues vamos a tener un sobrecoste en la fiscalidad de este tipo de productos que lógicamente no contábamos con ella. La tendencia en el mercado lógicamente es ir hacia productos desde el punto de vista estrictamente fiscal en los cuales se consiga diferir la tributación más allá del año 2013, sobre todo cuando estamos hablando de rentabilidades que cuantitativamente sean significativas. ¿Por qué? Porque de tributar, por ejemplo, al 21% al 27% hay una diferencia muy sustancial. En el cuadro siguiente tenemos una comparativa de dos productos clásicos, de los habituales que suele haber en el mercado. Por un lado lo que es el fondo de inversión y por otro lado lo que es el rendimiento de capital mobiliario proveniente de un depósito. Pues ahí hemos hecho un supuesto poniendo 1 millón de euros
le hemos acreditado la misma rentabilidad, un 3% a los dos productos, pero sin embargo, si vamos viendo lo que es la liquidez que nos va dejando uno y otro a similares situaciones de desinversión o de recuperación, nos encontramos de que hoy en día el tratamiento es dispar. Si nos vamos al caso del fondo de inversión, pues invirtiendo un 3%, le generamos una rentabilidad de 30.000 euros el primer año. Si queremos recuperar 30.000 euros para nuestros gastos, lo que nos encontramos es que no tributamos por esos 30.000 euros. ¿Por qué? Porque de la parte que estamos recuperando hay una parte que es la inversión inicial. En este caso, de esos 30.000 euros para el primer año estaremos recuperando 29.126 euros, es decir, de los 30.000 euros que pusimos en el momento que invertimos en el fondo, recuperamos 29.000. Por esa parte no tributamos. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tributar por la renta intrínseca dentro de esos 30.000 euros, que en este caso se reduce a 874. Pues si a la cantidad que recuperamos detraemos la tributación, que como estamos en el tramo bajo de estas 6.000 euros tributa el 21%, la renta líquida que nos quedaría para disponer para nuestros gastos, en este caso es 29.817. Si nos vamos por el contrario a lo que es un depósito, en el momento en el que la entidad financiera me liquida los intereses, yo recojo 30.000 euros y sobre esa rentabilidad me veo obligado a tributar. Como estamos en una cantidad que supera los 24.000 euros, tenemos que pasar por los tres tramos de tributación. Tenemos que pasar por el tramo de los 6.000, tributamos 6.260, pasamos por el tramo de 6 a 24, tributamos 4.500 y por más de 24, 1.620. Es decir, nos quedaría una renta líquida en este supuesto de 22.620. La diferencia entre la renta líquida de uno y otro es de 7.200 euros prácticamente. Cuidado, no confundamos aquí, en este caso, lo que es la renta líquida que nos queda por un efecto financiero. Los impuestos del fondo de inversión, lo que estamos haciendo es posponiéndolos. Acabaremos tributando por ellos el día que recuperemos la totalidad del fondo. Sin embargo, esto hoy en día, o la inversión en un fondo con respecto a la inversión en un plazo, como comúnmente se denominan los depósitos, lo que nos produce es, primero, nos deja una mayor renta líquida, segundo, nos permite posponer los impuestos, con lo cual hay un efecto financiero, y tercero, si vamos a un escenario, como es de prever si hay una evolución lógica en función de las medidas que se van tomando y en la medida pues, que sabemos que las crisis son cíclicas y se supone que se acabará recuperando cierta normalidad, pues en la medida que los tipos se vayan reduciendo conforme vaya evolucionando mejor la situación actual, pues también es cierto que en el momento en el que desinvirtamos y recuperemos las cantidades que hemos colocado en este producto financiero, es de prever que la fiscalidad sea más baja. Quizás alguien esté pensando, bueno, y si la situación es a peor, pues hombre, lógicamente si la situación es a peor, pues probablemente a lo mejor tengamos que tributar a una cuantía mayor, pero también es cierto que si la situación empeora, también nosotros iremos calibrando cómo se lleva a cabo esa desinversión en ese fondo. Que una cosa es la tributación del fondo y otra cosa es la seguridad que nos pueda dar en función del perfil inversor que tengamos. Comentar simplemente que en relación a los productos financieros y en relación al impuesto sobre el patrimonio, pues como habrán visto en la prensa, en la Comunidad Valenciana se ha bonificado la tributación por este impuesto, es decir, aquellos que tengan productos financieros que sean residentes en la Comunidad Valenciana no van a tener que tributar en el impuesto sobre el patrimonio por la tenencia de esos activos. Eso no quita para que aquellos que tengan activos por valor de más de 2 millones de euros tienen obligación de presentar la liquidación aun cuando la tributación sea cero. Y por último, simplemente comentar pues, que, bueno, desde el punto de vista fiscal, las expectativas es que con el paso del tiempo, conforme se vaya reconduciendo la situación actual, vayamos a una evolución de tipos más bajos, vayamos a recuperar los tributos que teníamos en el ejercicio 2011 y posiblemente, si hacemos caso a lo que dice el programa electoral del partido en el gobierno, incluso inferiores. No obstante, hoy en día sabemos que nos tocan 2 años en los cuales se nos ha cambiado, entre comillas, la regla del juego, no ha habido disposición transitoria y una posible alternativa pueda ser canalizar desde el punto de vista fiscal inversiones hacia productos que permitan posponer la tributación. De esa manera, bueno, pues podríamos sortear el aumento de tipos que vamos a tener durante este ejercicio 2012 y 2013. Muy bien, muchas gracias.
Es farragoso y es una especie de puzzle también el tema del patrimonio, del impuesto de patrimonio, un reflejo más del rompecabezas en el que nos encontramos y con el que estos señores tienen que trabajar. Yo me quedo con dos ideas y luego también una pregunta muy concreta. La primera, por supuesto, tratar de posponer todo lo que son generación de rentas o de alteraciones de patrimonio mejor, por el efecto retención. Segundo, una cosa que has dicho que creo que es una oportunidad, el tema de los planes de pensiones y productos similares como los PPAs, que es, si tú aportas hoy, lógicamente te vas a beneficiar de la reducción en la base por el impuesto actual y cuando lo rescates teóricamente tendrás un tipo menor, ¿es así? Sí, lo único que pasa es que el plan de pensión, yo creo que hay dos componentes que hay que analizar. Efectivamente, produce un ahorro muy significativo en el corto plazo, sobre todo a los tipos actuales, porque es una renta que no acaba sometiéndose a tributación. Por tanto, si estamos en un tipo alto del 30, del 40 o en el caso límite del 54%, nos evita que este año tengamos que tributar a esos tipos. No obstante, el inversor o aquella persona que canalice sus ahorros a través de un plan de pensiones también tiene que hacer un análisis de lo que es la rentabilidad del plan de pensiones atendiendo a su perfil, porque sabemos que los planes de pensiones tienen una rentabilidad relativamente baja y entonces habrá inversores que efectivamente están muy interesados en saber que el día que se jubilen van a poder recuperar la totalidad de capital con una pequeña variación, o depende del perfil también del fondo. Y luego, por otro lado, también lo que tenemos que tener en cuenta es que si efectivamente vamos a la evolución lógica y normal, hoy en día nos generará este ahorro, pero el día que recuperemos, sobre todo si no vamos a una recuperación totalitaria que nos permita recuperar la totalidad de capital, sabiendo que el tipo es progresivo y por tanto tributaremos el tipo más alto, si vamos a una recuperación poco a poco, es previsible que tengamos unos tipos más bajos y por tanto consigamos un ahorro significativo. Y además, lo que sí que han dicho, y es una de las máximas, como bien decía el programa, lo que sí que han dicho recientemente es que si algo van a beneficiar ya a corto plazo es el tema de los planes de pensiones. Luego, lógicamente, se tendrá que plasmar. Una pregunta un poco compleja, pero estoy seguro que hay mucha gente en la sala que por lo menos ha tenido o tiene algo tan conocido, como decía antes José Antonio, como las preferentes. Las entidades de crédito están acometiendo, y lo puedes mentir o no, o al contrario, José Antonio Iturriaga, es que están procediendo a canjes de estas preferentes por otros productos, llámese acciones, llámese convertibles, llámese otro tipo de deuda. En esos momentos, si es que lo sabes, se produce un hecho imponible y por tanto hay una alteración, en este caso una disminución de patrimonio, ¿cómo puede afectar eso en un juego? Por si es o no atractivo, sumar al efecto atractivo del producto con el efecto fiscalidad. Las preferentes lo que producen son rendimientos de capital mobiliario u otros productos que pueden ser convertibles en otro tipo de productos financieros. En el momento en el que se efectúe canje, la normativa actual en principio no contempla una exención. ¿Qué es lo que ocurre? Que al convertir esos productos preferentes, por ejemplo, en acciones, nos encontraremos con un hecho imponible. Lo que pasa es que el escenario actual lo que nos viene a indicar es que probablemente no tengamos plusvalías, sino que al contrario, lo que ocurrirá es que tengamos minusvalías. Entonces, lo que tenemos que pensar es que probablemente no tengamos que tributar, que podamos generar un rendimiento de capital negativo. Tenemos que ser conscientes de que dentro de los productos financieros, cuando hemos hecho la distinción entre alteraciones patrimoniales y rendimientos de capital, no es gratuita, sino que desde el punto de vista tributario, rendimientos de capital negativo solamente se pueden compensar con rendimientos de capital negativo de sentido contrario, igual que alteraciones patrimoniales solamente se puede compensar con alteraciones patrimoniales de sentido contrario, y que en el caso de acreditar un rendimiento de capital negativo tiene una vigencia ese crédito fiscal entre comillas de 4 años. Por tanto, también tenemos que llevar a cabo una planificación adecuada para que, si se nos produce un rendimiento negativo, seamos capaces de compensarlo con otros rendimientos de la misma naturaleza y que nos permitan optimizar la tributación de esos productos. Muy bien, yo creo que esto sí que es importante porque, como digo, hay muchas entidades que están ofreciendo dentro de esa carrera por el capital y por mejorar los ratios de solvencia, canjes de este tipo de instrumentos que no computan a los efectos que hablaba antes Álvaro, por otros instrumentos que sí que lo hacen y por tanto puede haber cierto juego fiscal que creo que merece la pena analizar con calma.